¿Qué tal, gente? El día de hoy vamos a ver un tema que es muy pero muy importante si es que quieres comprender y utilizar Sami con todo su potencial. El día de hoy vamos a ver las variables. Este tema es muy importante que lo manejes al 100%, porque muchas de las cosas que vas a utilizar en Sami funcionan con variables. Así que en este video vamos a ver qué son, sus diferencias y cómo utilizarlas en tus botones. Vamos con el video. Las variables se definen básicamente como contenedores de información, es decir, piénsalo como un frasco que tiene una etiqueta y en el cual echas un papelito que contiene cierta información. El nombre del frasco puede variar y también lo que contiene este papelito con la información, pero lo que no varía es que es un frasco que contiene la información. Sin embargo, existen distintos tipos de frascos. Hay frascos que pueden tener solo un papelito, llamadas variables. Hay frascos que pueden tener una lista de papelitos, llamados arrays. Y hay cosas un poco más complejas que es básicamente tener un frasco de frascos, que se llaman objetos. Todas estas cosas las vamos a ver en otros videos. Hoy día nos vamos a centrar en las variables básicas, es decir, el frasco que puede tener solo un papelito con información. Es importante que distingas lo siguiente. En este papelito que va dentro del frasco podemos escribir dos tipos de cosas. La primera son valores numéricos, es decir, el 1, el 2, cualquier tipo de número como de toda la vida, los que puedes sumar, restar y dividir. Y las strings, que son letras, símbolos, pueden ser números también, pero entendidos literalmente. Vamos a ver nuestro Sami para que te lo explique con más detalle. Aquí les tengo preparado un deck en donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con respecto a las variables. Vamos a entender cómo funcionan los valores. Aquí tenemos 4 comandos. El primer comando va a crear una variable, es decir, va a crear un tarrito de información y va a decir que el papelito que contiene es igual a 1. Después va a crear una segunda variable, es decir, otro frasquito, cuyo papelito con información va a ser el número 2. Y luego va a crear un tercer frasco, es decir, una tercera variable, en donde vamos a sumar la primera variable, es decir, el 1, y vamos a sumarlo con la segunda variable, es decir, con el 2. Por lo tanto, nos debería dar un resultado de 3. Y luego va a mandar un mensaje por el chat diciendo el resultado de esta operación, es decir, cuál es la tercera variable, que en teoría debería ser 3. Listo, ahora tenemos nuestro chat para que podamos ver la respuesta. Entonces, recapitulando, el primer frasquito contiene el número 1, el segundo frasco contiene el número 2, el tercer frasco es el resultado del primero con el segundo, es decir, debería ser el número 3. Y cuando mandemos un mensaje en el chat diciendo cuál es la tercera variable, es decir, esta operación, debería decirnos que es el número 3. Entonces le damos a guardar, lo ejecutamos y vemos que en el chat sale 3. Es decir, sumó el primero, el segundo y nos dio el resultado. Esto lo puedes aplicar con los números que quieras. Como ya aquí tenemos nuestra operación, primera variable más segunda variable, aquí podemos darle, por ejemplo, 45 más 100, le damos guardar y ahora nos debería dar 145. ¿Ves? Cuando manipulamos variables numéricas nos da el resultado tal como una operación matemática. Sin embargo, si nos vamos a las llamadas strings, nos damos cuenta de dos cosas. Este botón es exactamente igual que el anterior. Tenemos nuestra primera variable, nuestra segunda variable y la tercera variable, que es la suma de las primeras dos. Sin embargo, aquí tenemos nuestros números en comillas, lo que quiere decir que no van a ser valores numéricos, sino que van a ser strings. Lo que estamos queriendo es la literalidad del símbolo. Entonces, si yo le doy a sumar la primera variable con la segunda y que envíe el mensaje por el chat, lo que va a pasar es que va a tomar el símbolo 1, le va a sumar al lado el símbolo 2 y me va a enviar esa respuesta. Por lo tanto, no es una operación numérica, sino que está juntando símbolos que perfectamente podrían ser palabras. De hecho, si yo pongo aquí hola, coma, ¿qué tal? Y le doy guardar, lo que va a pasar es que va a tomar la variable 1 y la va a poner al lado de la variable 2. Y va a mandar el mensaje hola, ¿qué tal? De esta manera, cada vez que quieras ocupar strings, que generalmente lo vas a utilizar con palabras, tienes que ponerlas entre comillas y así Sami va a saber que te refieres literalmente a lo que pones en la casilla. Ahora vamos a ver cómo crear variables.
Para crear una variable tenemos que utilizar el siguiente comando, setLocalVariable. Aquí nos va a pedir tres cosas. Primero, el nombre de nuestra variable, es decir, el nombre de nuestro frasco, que en este caso le ponemos número. Segundo, un operador, es decir, el operador matemático. En este caso vamos a ponerle que sea igual, y aquí vamos a poner el valor que queremos que tenga nuestra variable. En este caso queremos que tenga el valor 1. Ojo, es el valor, no el string, porque no está entre comillas. Y después de crear la variable ya la podemos utilizar. ¿Cómo la vamos a utilizar? Por ejemplo, vamos a enviar su contenido como un mensaje de chat. Yo creo que a esta altura del video ya te estarás preguntando por qué está con estos símbolos al lado. Y eso te lo voy a explicar al final del video, así que quédate hasta el final para entender cómo se ocupan. Pero el resultado va a ser el siguiente. Va a enviar un mensaje de chat con el contenido de la variable. Entonces, si le damos guardar y ejecutamos, nos va a enviar el mensaje 1. Esto lo podemos cambiar y si quisiéramos ponerle un string, suscríbete, le damos guardar y le damos a correr. Y va a enviar suscríbete. Cabe destacar que tienes varios otros comandos respecto a las variables. Si nos vamos a comandos de variables generales, vemos que tenemos un par de comandos que podemos ocupar y los cuales vamos a ir viendo a lo largo de este video. Ok, entonces acuérdate, nuestra variable con el nombre número es igual a 1. Le damos guardar y si quisiéramos, por ejemplo, abrir otro botón y utilizar la variable número, nos va a arrojar indefinido. ¿Por qué? Porque las variables son solo de los botones. ¿Qué quiere decir esto? Que los frasquitos de información no se comparten entre botones. La ventaja de esto es que puedes tener dos botones con el mismo nombre de frasco. Es decir, si aquí yo quisiera crear otra variable que se llame número y que fuera igual a 5, por ejemplo, lo podría hacer y no interferiría con la variable que tengo en el otro botón. Sin embargo, la desventaja es que cada vez que queramos utilizar una variable que esté en otro botón, vamos a tener que importarla. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ya vimos que las variables no se comparten. Ahora te voy a enseñar un caso bastante bueno en el que puedes ocupar las variables. Vamos a abrir los triggers de este botón para mostrarte que cada vez que alguien ponga un mensaje de exclamación like en el chat, este botón se va a activar. ¿Y qué es lo que va a hacer este botón? Mediante el comando trigger pull data va a crear una variable llamada usuario y como información va a tener el nombre de la persona que ejecutó este botón. Por lo tanto, dentro de nuestro frasco tenemos el papelito con el nombre de la persona que puso exclamación like. Entonces lo que podemos hacer es escribir un mensaje en el chat que diga gracias, invocamos la variable usuario por darle like a este stream. Le damos guardar y ahora vamos a nuestro chat y escribimos comando like. Y vemos que dice gracias, nombre de la persona, en este caso Sinestesia, por darle like a este stream. De esta manera ya puedes ir personalizando un poquito los mensajes automáticos que vas a tener en tu canal. Ahora, le damos guardar, ok. ¿Te acuerdas que te dije que las variables no se compartían entre botones, sino que había que traerlas e importarlas? Bueno, aquí te voy a enseñar cómo. En este botón creamos la variable 1, que se llama variable 1 y tiene como información el string suscríbete. Suscríbete por favor, que me ayuda harto. Entonces, lo que vamos a hacer es guardar este botón y nos vamos a otro botón que se llama botón ejemplo. Y lo que va a hacer este botón es, primero, activar el botón con la ID 43, que era el botón que vimos antes. Va a conseguir la variable 1 con el comando getButtonVariable y va a guardar esa variable como variable botón. Y luego va a mandar un mensaje que se llame variable botón. Este va a ser un mensaje de pop-up, no va a ser un mensaje de chat. Así que le damos ejecutar y vemos que sale el mensaje con suscríbete. Esto también lo podemos hacer con un mensaje de chat. Le damos guardar y lo ejecutamos y ven que también sale el mensaje suscríbete. De esta manera podemos compartir variables entre botones. Primero tienes que asegurarte que la variable esté creada en el otro botón. Por eso activamos el botón para que se cree la variable. Luego conseguimos esa variable, es decir, nos robamos un poco la variable 1 y la guardamos con otro nombre. Podría ser exactamente el mismo nombre y funcionaría igual, porque una variable existe en el botón anterior y la otra existe en este nuevo botón. Le damos guardar y ves que de todas formas funciona. Ahora supongamos lo siguiente. Queremos tener una variable que no sea necesario crear cada vez que ejecutemos el botón, sino que queremos que esté ahí como esperando por nosotros.
Este es el caso de las variables inicializadas y te lo voy a mostrar con un ejemplo muy simple. En este caso tenemos dos comandos de setLocalVariable, es decir, que crean o que modifican una variable. En este caso tenemos que creamos la variable contador y que la va a fijar en 0. Luego lo que va a hacer es tomar la variable contador que ya existe y le va a sumar 1. Recuerda que el operador para suma es más igual. Entonces la va a tomar y le va a sumar 1. Otra forma de escribirlo es también tomar la variable entre paréntesis y sumarle 1. Y de esta forma puedes ocupar el operador igual. Ambas formas son válidas. Entonces vamos a mandar un mensaje en el chat. Y vamos a tomar la variable contador, guardamos. Y en teoría lo que debería pasar es que va a crear una variable y luego la va a tomar y le va a sumar 1. Veamos lo que pasa. Efectivamente, tomó la variable y le sumó 1. ¿Qué pasa si ejecuto el botón de nuevo porque quiero volver a sumar? Vuelve a decir que está en 1. ¿Por qué vuelve a decir que está en 1? Porque cada vez que se ejecuta el botón va a tomar la variable contador y la va a volver a poner en 0. Y esto es algo que queremos evitar, es decir, queremos que la variable se cree, sí, queremos utilizarla, pero no queremos tener que volver a 0 cada vez que ejecutamos el botón. Y hay una forma para hacer eso. Le damos guardar y es aquí en el ejemplo de init. Las variables inicializadas no son nada más ni nada menos que variables que están ahí quietas en el botón esperando a ser utilizadas. Es decir, que existen antes que el botón sea ejecutado. En este caso, para utilizarlas, simplemente le hacemos clic derecho, vamos a Edit Init Variables y tenemos un texto con formato JSON. Aquí, simplemente entre comillas, tienes que poner el nombre de tu variable, 2 puntos, y aquí le tenía puesto el color azul, como string. En este caso, si quisiéramos agregar otra variable, simplemente tenemos que poner coma, enter, el nombre de la variable entre comillas, en este caso va a ser contador, le ponemos 2 puntos y quiero que en este caso parta desde 0. Simplemente validamos el formato para ver que esté válido, le damos guardar, lo volvemos a abrir un poco, reinicializamos las variables para que estén ahí listas para esperarnos y le damos guardar. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera, mediante un mensaje de Twitch, vamos a hacerlo, vamos a invocar la variable color, ¿se acuerdan que existía y que tenía el string azul? Vamos a ejecutar y nos va a decir azul. Y ven que no fue necesario que en el botón estuviera el comando para crear la variable, sino que ya estaba lista para ser usada. Y ahora lo que nos permite esto es, si eliminamos este comando, crear un contador, por ejemplo. Con setLocalVariable vamos a tomar la variable contador y le vamos a sumar cada vez 1. Le damos guardar y ejecutamos. Ahí hay que mandar el mensaje en el chat para que se vea. Ahora sí, guardamos y le damos a correr. ¿Se acuerdan que la variable partía en 0? Y ahora le debería sumar 1. Le sumó 1. ¿Ven? Y la variable sigue existiendo como 1. Sin embargo, si le damos correr de nuevo, la variable cambió a 2. ¿Por qué? Porque le volvió a sumar 1 y no fue necesario hacer un comando que la volviera a poner en 0. Porque nuestro comando ya existía ahí, nos creó la variable y dejó de funcionar. Ahí está, la variable lista para ser ocupada. Y ahí podemos ejecutarlo tantas veces cuanto queramos para seguir sumando y sumando. Entonces, usa variables inicializadas cada vez que necesites ocupar, por ejemplo, contadores o variables que no quieras poner el comando para crearla cada vez que se ejecute. Y por último, existen las variables .ini. Las variables .ini están contenidas en un archivo .ini que tienes que tener en la carpeta estándar de SAMI, y la particularidad que te permite es que, como es un archivo externo al programa, va a poder guardar información aunque el programa se cierre. Todas las variables que vimos anteriormente se van a borrar cada vez que tú cierres SAMI. Sin embargo, como estas variables las vamos a estar guardando en un archivo externo, las vamos a poder ocupar en otro momento después de haber cerrado nuestro programa. Ahora, ¿cómo creas una variable .ini? Lo que tienes que hacer es ir a la carpeta de SAMI, donde lo tengas guardado, clic derecho y crear un bloc de notas, un documento de texto. Y le vamos a poner tutorial. Simplemente abre el archivo y ponle guardar como, pones todos los archivos y al final del nombre le pones .ini. ¿Ves? Yo lo guardé porque ya tenía uno preparado para el tutorial y no lo quiero reemplazar porque tiene información. Pero así es como guardas un archivo .ini. ¿Ves? Ahora borramos este nuevo que lo creé y nos quedamos con el antiguo. Al abrirlo, vemos que tiene el siguiente formato.
tienes que poner una categoría entre corchetes, el nombre de tu variable, un signo igual y luego la información que quieres que contenga esa variable. En este caso, la variable comida tiene la información pizza. Si yo creara, por ejemplo, la variable números, tendría que poner igual y quisiera poner el número 5, por ejemplo. Le damos a guardar, lo cerramos y ahora para invocarlo tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a ir al comando ini y te va a salir todas estas posibilidades, ya sea guardar o cargar la variable como número, guardarla o cargarla como texto, borrar la sección, que es borrar este corchete, el que lo podemos dividir por secciones. Podríamos poner otro, por ejemplo. De hecho, vamos a poner otro. Contadores, por ejemplo. Lo guardamos. Esas son las secciones. Y la llave, que es esto, básicamente el nombre de la variable. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el comando cargar como texto? Va a buscar el nombre del archivo, que en este caso se llama tutorial. Va a ir a la sección ejemplo, y va a buscar por la llave comida, que es esta de aquí, comida. Y va a guardar el resultado de esa llave, que debería ser pizza, como resultado. Y luego en el siguiente comando vamos a invocar ese resultado. Y como siempre lo tenía puesto como un pop-up, pero lo vamos a poner como comando de chat. Y si le damos ejecutar, vemos que dice efectivamente pizza. Si quisiéramos invocar la variable que recién estábamos poniendo, tendría que ser sección contadores, llave números. Entonces vamos, mismo nombre de archivo, sección contadores, llave números, y que guarde la variable nuevamente como resultado porque ya no queremos la variable pizza. La guardamos y le damos a ejecutar y nos devuelve el número 5. Ahora, es importante considerar que el número 5 está como texto o como string. ¿Por qué? Porque lo cargamos como texto. Si quisiéramos cargarlo como un valor numérico, tendríamos que haber ocupado el comando load number. ¿Ven? Entonces, si nosotros le volvemos a poner todo, nos vuelve a devolver el número 5, pero Sammy lo va a interpretar de distintas formas. En el primer ejemplo lo tomaba como un string y en el segundo ejemplo lo estaba tomando como número. Eso es muy importante que lo tengan en consideración cada vez que van a ocupar comandos para textos ini. Ahora, algo que les quiero compartir que les va a facilitar la vida es lo siguiente. La ventana de variables. Aquí, si la abrimos, vamos a encontrar todas nuestras variables. Ven que aquí está la variable resultado como número 5. Vamos a encontrar todos nuestros botones y todas las variables que tienen dentro. Y esta ventana la puedes abrir siempre desde aquí. Cuando abras un botón va a estar la ventana de variables. Entonces, por ejemplo, vámonos a otro de los botones que ocupamos, al botón local. Vamos a crear la variable 1, ejecutamos y vamos al visor de variables y vemos que también está número 1. Entonces eso les va a ayudar mucho al momento de tener que ubicarse con qué variables están creadas dentro de sus botones. Y por último, lo que vamos a ver son las cajas. Si te habrás dado cuenta, tenemos dos tipos de cajas: cajas amarillas y cajas blancas. Las cajas amarillas van a partir de la idea de que tú estás tratando de poner una variable o un comando numérico, a menos de que pongas las cosas entre comillas. Si pones las comillas, va a asumir que se está tratando de un string. Por otro lado, las cajas blancas son todo lo contrario. Van a asumir que está tratándose de un string, a menos de que pongas las cosas envueltas en estos símbolos. Primero una barra y luego un signo de dinero. Y en ese momento va a asumir que estás invocando una variable. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que en todos los botones, si nosotros ponemos la variable ejemplo y le ponemos el texto saludos, el string, esta es la forma en que lo vamos a poder invocar. Si nosotros ponemos ejemplo, va a entender que estamos hablando de la variable ejemplo. Le damos guardar, lo corremos y ves que sale saludos. Si nosotros le quitáramos estos signos, simplemente lo va a tratar como cualquier otro string y va a decir ejemplo. Esta diferencia entre cajas la vas a encontrar en todas partes, así que es muy importante que te acuerdes de que en las cajas amarillas no es necesario envolver las cosas. De hecho, si tú lo intentas, te va a decir: estos inserts no están permitidos en las cajas amarillas.
porque las cajas amarillas son cajas de valores. Puedes escribir el nombre de la variable directamente, no es necesario este insert, que se llama estos símbolos que tienen aquí. Entonces simplemente los borras y vas a saber que estás hablando de una variable, un número, a menos de que le pongas comillas y ahí va a asumir que se trata de un string. ¡Uf! Bueno, ese ha sido el video sobre las variables. Como ves, tienen mucha utilidad y sirven para personalizar muchas cosas. Te permiten hacer contadores, hacer mensajes personalizados y un montón de cosas más que pueden ser muy entretenidas para tu stream. Si te queda alguna duda, por favor no dudes en dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like a este video y suscríbete para ver más contenido respecto a Sammy y respecto a la actualidad del mundo del streaming. Y te aprovecho de decir que estamos haciendo streamings los miércoles, jueves y sábados a las 7 de la tarde, así que te espero por ahí. Y si no, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.